mayor a 120 y la diastólica de 80. Eh, una presión entonces arterial eh, normal alta es de 130 a 139 como sistólica y diastólica de 85 a 89. La hipertensión de grado 1 es de 140 como medida principal en un consultorio y 90 a 99 de diastólica. Y la presión arterial de grado 2 es mayor o de 160 a 179 y la diastólica de 100 a 109. Esto siguiente. Entre la epidemiología, entonces vamos a tener que se realizaron varios estudios a nivel, digamos, de epidemiológico sobre la tensión arterial en Colombia y se desarrolló que en el 2013 se estimó aproximadamente 10,3 millones de muertes causadas directamente por una hipertensión arterial. En el 2014 la prevalencia estos datos de estas muertes fue del 22%, con un aumento del 22%, y en el 2019, el 1 de julio al 30 de junio del 2020, la prevalencia de hipertensión arterial en Colombia fue de 9,8 casos más que, digamos, lo que venía recorriendo desde el 2014, y se informó, por lo tanto, que se diagnosticaron que 4.500.027 personas fueron diagnosticadas en ese año con hipertensión arterial, recibiéndose entonces como tal una cifra mayor en las mujeres que en los hombres. Esto es considerado, bueno, la hipertensión arterial es considerada como una enfermedad de salud pública, por lo tanto, entonces hay que tener en cuenta la prevalencia, su prevención y sus factores de riesgo. Es importante considerar también que las personas identificadas con hipertensión confirmada de grado 1 y grado 2 deben recibir tratamiento farmacológico adecuado. De resto, solamente tratamiento ambulatorio. Entre los factores de riesgo, se estima entonces vamos a tener que más del 50% de los pacientes con hipertensos tienen factores de riesgo cardiovasculares adicionales. ¿Qué es importante aquí? Pues saber que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, entre los modificables vamos a tener que está el estilo de vida de las personas, la alimentación, el sedentarismo, el estrés, los medicamentos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el sobrepeso. Y entre los factores no modificables, pues vamos a tener entonces que la edad es un factor modificable. Por lo general se dice que el 30% de la hipertensión sea mayores de 65 años. El sexo se dice que predomina más uno de cada 3 adultos presenta hipertensión arterial, y se dice que en la edad joven predomina más en los hombres, pero ya en edad avanzada predomina más en mujeres. También la raza, la hipertensión arterial predomina más en las personas que son afrodescendientes, y también vamos a tener entonces que personas que hayan tenido, digamos, antecedentes hereditarios o enfermedades de base, como, digamos, personas que hayan tenido diabetes, tienen susceptibilidad de presentar en un 20% hipertensión arterial. Trastorno de lípidos tienen susceptibilidad de presentar en un 30% hipertensión arterial. Personas que tienen sobrepeso en un 40%. Personas que han sufrido, digamos, de un síndrome metabólico en un 40%, y personas que han sufrido de hiperuremia en un 25%. Aquí entonces vamos a encontrar una tabla de la Asociación de Hipertensión Global, de la Sociedad de Hipertensión Global del 2020, que nos dicen, digamos, unos criterios para saber si la persona está en riesgo bajo o en riesgo alto. Entonces vamos a tener primero que es si tiene la presión arterial. Si no tiene ningún riesgo y tiene la presión arterial normal de entre 130 a 139, vamos a tener que la persona está en riesgo bajo de presentar, digamos, hipertensión arterial. Pero por lo tanto, si tiene, digamos, la presión arterial entre 160 y 100, pero que no tenga ningún riesgo de factor, entonces vamos a tener que la persona está susceptible a presentar un riesgo moderado de hipertensión arterial. También, digamos, si tiene un riesgo de base, digamos, o una enfermedad de una enfermedad de base, y que tenga, digamos, la hipertensión arterial alta de grado 2, perdón, de entre 160 y 100, pues vamos a tener entonces que la persona va a tener un riesgo alto de presentar hipertensión arterial. Siguiente. Entre la etiología, pues vamos a tener entonces, como dije, que va a ser, vamos a tener entonces una hipertensión arterial primaria que se puede, digamos, dar por genética,
eh, cambios, no, por la herencia, digamos, de las personas, también por, digamos, sus sedentarismo, sus estilos de vida, por el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, y vamos a tener también una hipertensión arterial secundaria que va a ser dada por una enfermedad renal, por una intoxicación, por algunos medicamentos que se tengan o por unas endocrinopatías que, digamos, se presenten. Siguiente. En cuanto a su fisiopatología, pues vamos a tener entonces que realmente la hipertensión arterial se caracteriza básicamente por una lesión en el endotelio, por una ruptura del equilibrio, digamos, de los factores, tanto vasodilatadores como vasoconstrictores, entre los cuales podemos tener entre los factores vasodilatadores el óxido nítrico o la bradykinin, y los factores vasoconstrictores, pues el principal que es la endotelina. Hay un desequilibrio de estos factores, por lo tanto va a provocar entonces una lesión endotelial. Esto puede ser tanto por factores endógenos como el estrés o factores exógenos como eh, cualquier, digamos, patógeno o algo así que nos pueda causar una lesión. Por lo tanto, entonces esto va a llevar, digamos, a la secreción o la estimulación, digamos, de la endotelina, que la endotelina es un vasoconstrictor que va a llevar al aumento, digamos, del flujo sanguíneo y de esta manera va a llevar a un aumento del flujo cardíaco. Es importante tener en cuenta que la presión arterial va a estar dada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica que se tenga, digamos, en el vaso endotelial. Entonces hay un factor exógeno que va a liberar, digamos, noradrenalina y de esta manera pues va a causar, digamos, que el vaso endotelial pues, provoque una vasoconstricción y de esta manera pues se tenga el flujo sanguíneo más rápido y de esta manera pues va a llegar a un gasto cardíaco mayor. Lo que se quiere dar a entender es que esto pues va a ocurrir de una manera crónica, por lo tanto va a llevar, digamos, eh, de manera crónica va a llevar, digamos, a una hipertensión arterial. Siguiente. Y otra causa que se da, digamos, es por el sistema, por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que esto se va, digamos, va a dar a un aumento, digamos, en la actividad nerviosa simpática renal, que va a llevar a la estimulación de la liberación de la renina de las células justaglomerulares, que va, digamos, a llevar a la estimulación de la aldosterona y de esta manera, pues, la aldosterona y la renina tienen que ver con la presión arterial. También vamos a llevar a la potencia de la reabsorción renal de sodio y agua llevado por el sistema, por activación del sistema renina-angiotensina que va a no producir, digamos, que el sodio o el agua, digamos, se reabsorban de una manera normal y pues causa una vasoconstricción renal o una lesión endotelial, digamos, en las vías urinarias o referente a lo que es la parte baja. Siguiente. Siguiente. Y ya en cuanto al manejo de hipertensión arterial, pues vamos a encontrar que según la guía vamos a tener entonces, pues acá es como básicamente dar qué se tiene en cuenta, digamos, en el momento de tomar la presión arterial, que es, digamos, las condiciones del ambiente, que, digamos, evitar que la persona la cual se le va a tomar la presión debe evitar fumar, evitar tomar cafeína, evitar hacer ejercicio durante 30 minutos, llegar con la vejiga vacía, permanecer sentado y relajado durante 3 a 5 minutos. El paciente ni el personal deben hablar antes, durante y las mediciones. La posición que recomiendan es sentado, pero también se puede tomar la presión arterial de pie. Recomiendan tomar la presión arterial en ambos lados simultáneamente por si hay, digamos, un desequilibrio de máximo de 10 milímetros de mercurio. Deben seguir, digamos, el protocolo en cada... recomiendan, por lo tanto, si la presión arterial salió... Bueno, siguiente, por favor. Aquí en el cuadro, así es la posición que se debe tomar y aquí en el cuadro a la derecha pues dice que recomiendan que si se tiene, digamos, una presión de 130-85, que volver a medir dentro de 3 años y en cada año ver si hay algunos factores de riesgo han cambiado. Si se tiene una presión arterial de 130, 160, perdón, de 160 a 130, es posible confirmar con una medición de sangre en la oficina, perdón, es posible confirmar con sangre fuera de la oficina la medición de la presión y otras alternativas que nos permiten, digamos, comprobar si se tiene hipertensión arterial alta. Y si se consigue entonces una presión de 160 a 100, pues se puede confirmar dentro de pocos días o, como dice en la guía, por medio, digamos, de una
medición ambulatoria de presión arterial. Y entre las manifestaciones clínicas que vamos a tener, digamos, en una persona que tenga presión arterial, pues vamos a encontrar que esa persona va a tener cefalea, vértigo, dolor de cabeza, vamos a tener que palpitaciones, dolor, pues la parte precordial también podría ser. Y vamos a tener algunas complicaciones, como digamos más adelante van a mencionar, como son las anomalías en la retina que van a producirse. Y también otra complicación que podemos mencionar es que se van a presentar, digamos, hemorragias o estrechamiento, digamos, de las arteriolas. Buenas tardes. Ahora pues vamos a tratar la emergencia hipertensiva. Entonces, en las guías anteriores del 2017, pues nos hacían una separación entre urgencia y emergencia. En la 2020 pues ya hablan solamente de la emergencia como tal, pero pues es muy importante pues aclarar pues la diferencia entre las dos en el caso de que se den pues cuando se observa una presión arterial de 160/100, pues se considera pues que es una urgencia o una emergencia, depende pues de los síntomas asociados. Entonces, en el caso de la urgencia, no se observa daño en órgano diana, entonces pues se trata como tal, es con medicación, se consiguen los valores eh, objetivo y pues da manejo ambulatorio en la casa como tal, a menos que pues no se consiga bajar los niveles de presión arterial, pues sí se hace como una hospitalización hasta que se logren los objetivos de la presión arterial y pues ahí nuevamente pues se manejaría pues ambulatoriamente. Ya en el caso de la emergencia hipertensiva, vemos que pues ya tenemos unos síntomas más específicos que son cefalea severa, náuseas, vómitos, déficit neurológico asociados, signos de hipertensión intracraniana, encefalopatía hipertensiva. Pues vemos que los principales órganos que se ven afectados con estas crisis pues es el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. Entonces, pues esos son los órganos diana que debemos observar. En el caso de que sea una emergencia hipertensiva, pues ya se manejaría pues en UCI. Aquí vemos pues algunas de las causas que tiene las emergencias y las urgencias como tal. Encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo. Y pues también vemos que la exploración física lo que debemos buscar para saber si es una urgencia o una emergencia. Entonces, la medida correcta de la presión arterial. Y aquí empezamos a ver pues, la escala de clasificación de la retinopatía de Kay-Warner, que es la que más se usa. Pues vemos que el grado 1 y 2 pues, es la parte inicial y estos grados se observan más que todo en la hipertensión arterial crónica. O sea, pues que es una alteración más lenta y en el cambio el grado 3 y 4 se observa pues en el caso de las emergencias hipertensivas, pues que es lo que observamos en el fondo del ojo, que ya vemos, observamos hemorragia, exudados algodonosos, presencia de edema en papila y también ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que podemos observar en el fondo del ojo. Aquí vemos pues, los distintos grados, también lo que se va observando. Aquí pues a otra nueva explicación pues poco a poco. Y en este video vamos a ver cortico, aquí vemos adelante donde aparece una comparación entre el fondo ojo normal y el grado 1 de la retinopatía, pues que se observa que hay vasoconstricción, o sea que l- las arterias y las venas oculares pues se ven más disminuidas. Ya en el grado 2 pues se empiezan a ver oclusiones como tal, ya se ve la retinopatía pues más avanzada, oclusiones focales, que es lo más indicativo de este grado 2. Ya el grado 3 ya es donde se empieza a ver el exudado y en el grado 4 pues que ya es ya la retinopatía más grave, pues ya se observa pues un cambio bastante significativo. Aquí pues vemos
al manejo que se le puede dar en estos casos depende pues de las circunstancias que se den. Entonces, hipertensión maligna, pues vemos que el manejo que se va a dar, pues más adelante el compañero lo va a ampliar. Encefalopatía hipertensiva, pues clavetalol, nicardipina y pues también alternativa, pues el nitroprusiato. Vemos que este manejo se debe dar inmediatamente. Aquí nos habla de cuando que el objetivo es bajar la presión arterial media el 20% al 25%. O sea, en estos casos es progresivamente, debemos actuar también pues en otro tipo que por ejemplo sería en ataque al corazón isquémico, o sea, pues en este caso pues se puede actuar en una hora y la presión arterial media pues se reduce un 15%. En, también en el evento coronario agudo, pues, vemos aquí que es inmediato. En, en, en este caso, pues vemos los principales síntomas neurológicos, cardiovasculares y, y otras manifestaciones que podemos encontrar en este tipo de emergencias y urgencias y pues las opciones principales de tratamiento que debemos utilizar para cada caso, pues cada guía pues nos indica un manejo con con los mismos medicamentos. Entonces, aquí está como tal, pues, lo que nos pidió el doctor, pues, del el cambio de vida, cambio de hábitos de vida saludable. Pues, entonces, la guía de la AJA del 2020, pues, nos tiene un cuadrito muy interesante donde nos habla de los ítems que debemos mejorar. Entonces, reducción de el consumo de sal. Entonces dice que pues hay una evidencia pues bastante fuerte de que pues, el alto consumo de sal, especialmente pues cloruro de sodio y bajo en potasio, aumenta pues el riesgo de la hipertensión. Vemos que como tal el valor de sal y sodio debe ser menos de 3,5 gramos al día, que es lo que recomienda la OMS, que es una cucharada más o menos pequeña. Dieta saludable, entonces la dieta saludable pues incluye, según la OMS, pues para adultos, frutas y verduras, legumbres, frutos secos. eh, Nos dice, por ejemplo, para el manejo de frutas y verduras, 400 gramos al día o 5 porciones de frutas y verduras al día. Las grasas nos indican que pues, en el caso de manejo de hipertensión inicial, pues que debemos reducirlas a menos del 30%. Y pues, pero pues tratar de utilizar las grasas que sean de tipo insaturados, monoinsaturados y poliinsaturados, o sea, pues grasas de tipo vegetal especialmente. Eh, y también pues cocinar al vapor para reducir la grasa pues que se consume. También la sal, pues la sal añadida que ya hemos dicho que necesitamos pues, menos de 3,5 gramos al día. Los azúcares. Los azúcares en este caso, pues, eh, se habla de azúcar libre como tal, que es el azúcar añadido, no como tal el azúcar de las frutas que viene naturalmente, sino pues el azúcar que le agregamos nosotros al momento de hacer una bebida como un jugo o pues para preparar una receta como tal que sea menos del 10% y o llegar hasta un objetivo de estar menos del 5%. En los casos pues más graves, pues que se necesita un, que necesita un cambio de vida pues más profundo como tal. Y también pues esto pues ya dependería como tal las porciones pues de la parte de nutrición pues que se observa, pues que se hace en base al IMC, a la altura, al peso, a la edad. Entonces pues se calcula pues el porcentaje basal de calorías. Se recomienda pues que es un 5% menos de calorías que se consuman
y pues que se regule la cantidad de las porciones pues, de los distintos macronutrientes en base a esa cantidad de calorías al día que debiera consumir. Entonces aquí nos habla seguidamente pues, de las bebidas saludables, como tal el consumo moderado de café, té verde y negro, y pues nos habla de otras bebidas que pueden ser beneficiosas, que un té carcade, pues que según los estudios pues ayuda a mejorar. También jugo de granada, jugo de remolacha y de cacao, pues que son los estudios que manejan estas guías, pues que indican que son beneficiosos. Moderar el uso de alcohol, reducción del peso. Nos dice que el, el IMC para la etnia y para la etnia pues debe ser específico, pero pues normalmente pues lo que se recomienda es que una relación entre la altura y la cintura sea de 0,5 para cualquier tipo de población. Dejar de fumar, especialmente pues porque el EPOC, el, la enfermedad cerebrovascular y el cáncer pues son factores de riesgo para la hipertensión. Actividad física regular, que entonces nos habla de una actividad moderada durante 30 minutos, 5 a 7 días de la semana, o un entrenamiento pues más fuerte, más con peso, más con recarga, sobrecarga progresiva, ya pues de 2 a 3 días a la semana por 20 minutos. Aquí pues nos habla de la reducción del estrés y la metodología mindfulness, que es pues de meditación, que pues también pues hay estudios que promueven como tal esta práctica pues en busca de reducir el estrés. Medicamentos alternativos, pues hay otras regiones como en China, en África, en la India, pues que manejan estos tratamientos, pero pues como tal la evidencia no es muy fuerte en estos casos. Y pues como finalmente ambientalmente pues nos habla de la, la reducción de la contaminación del aire como tal, pues que en el caso que se pueda, pues obviamente pues por los perfiles socioeconómicos de las personas, pues muchas veces este cambio pues no se puede lograr. El requerimiento de fibra, de fibra en nuestra nutrición debe ser más o menos, ya le doy el dato un momento. Ah, ya. 20 a 35 gramos de fibra al día, que es lo recomendable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces las personas con una dieta baja en fibra, al momento de empezar a consumir fibra, pues pueden producir gases. Entonces se recomienda que este aumento en la fibra, en la cantidad de fibra dietaria, sea progresivo, pues ya que la fibra pues tiene muchos beneficios, como es pues ayuda a regular los niveles de colesterol, ayuda a regular el tránsito intestinal, eh, pero pues obviamente tampoco en exceso, porque pues también puede cambiar pues, la absorción de ciertos micronutrientes. Entonces por eso pues se recomienda un equilibrio como tal. Epidemiología de las emergencias hipertensivas, pues el 22,4% de presentó emergencia y el 77,6% fue urgencia. Entonces normalmente pues en la mayoría de casos pues se presenta el tipo de urgencia, que es cuando se afecta el órgano blanco. Y buenas tardes, entonces vamos a hablar sobre la hipertensión maligna. La hipertensión acelerada, también se le conoce así, o maligna, se caracteriza clínicamente por una presión arterial muy elevada y una retinopatía hipertensiva. Cuando nos referimos a retinopatía hipertensiva, nos referimos a un fondo de ojo grado 3 o 4. Sobre los grados vamos a hablar más adelante, pero tiene que ver entonces con una escala. Su prevalencia es escasa y puede aparecer en cualquier forma de hipertensión, o sea, que la persona tenga hipertensión esencial o puede ser en una hipertensión secundaria. Los dos principales factores que van a determinar su aparición son el nivel absoluto de la presión arterial y la rapidez de la instauración como tal del cuadro clínico. Eh, esa forma de hipertensión, no, devuélvete. Esa forma de hipertensión acostumbra a ser sintomática,
a diferencia de pronto de otras crisis hipertensivas donde por lo general se presenta de manera sintomática, también se presenta con múltiples complicaciones acompañantes y de no tratarse puede ser incluso pues fatal. Constituye una verdadera urgencia médica, por lo que les decía que puede llegar a ser fatal para el paciente y se requiere por lo general de administración de fármacos por vía parenteral y ya. Entonces, tenemos entonces las manifestaciones clínicas típicas, que es la presión arterial muy elevada, se pueden presentar hemorragias, exudados retinianos y edema de papila, pero este es a veces. Entonces, sobre el exudado retiniano vamos a hablar más adelante. Dale a la siguiente diapositiva. Entonces tenemos en la prevalencia y en la etiología. Entonces tenemos que la hipertensión arterial como tal afecta a alrededor de una quinta parte de la población general a nivel mundial. Mientras que lo que sería la hipertensión maligna es muy poco común, realmente pues es una enfermedad muy rara, pero aún así se presenta y representa el 1% de los hipertensos. O sea, de esa quinta parte de la población mundial general, un 1% representan todo lo que son personas que llegan a padecer de hipertensión maligna. Como les mencionaba, entonces aparece en cualquier tipo de hipertensión, ya sea esencial. En la esencial entonces tenemos el 20% de los pacientes o en secundaria el 80% de los pacientes. Con respecto a la etiología, entonces tenemos que la etiología se corresponde con glomerulonefritis primitivas al 30%, o sea, el 30% de los pacientes empieza a sufrir hipertensión maligna porque ya sufre una glomerulonefritis primitiva, el 19% una glomerulonefritis secundaria o una enfermedad sistémica, el 16% por nefropatías tubulointersticiales y por ya patologías como tal vasculorrenales, el 13%. Dale la siguiente diapositiva. Entonces, en la fisiopatología tenemos que hay dos factores muy importantes o de mayor importancia para determinar como tal el inicio de la fase maligna. Esos van a ser entonces el nivel absoluto de la presión arterial y su rapidez en la instauración. O sea, el cuadro clínico se va a instaurar de manera muy rápida. Aunque pueden intervenir pues, en todo este caso factores hormonales, la fase maligna es con seguridad la consecuencia no específica de cifras de presión arterial muy elevadas. O sea, como tal, la fisiopatología se va a dar como tal, es justamente por esas presiones arteriales muy elevadas, no tanto por esos mismos factores hormonales de los que les hablaba, pero digamos que ya como tal a nivel fisiopatológico la hipertensión se va a convertir en una hipertensión maligna es cuando tenemos presiones arteriales muy elevadas. Las lesiones vasculares que se producen conllevan consecuencias isquémicas tanto a nivel de órganos dianas como por ejemplo el riñón, que de hecho tiene que ver con unas complicaciones que vamos a ver más adelante, como a nivel de la propia pared vascular, estableciendo entonces lo que sería un círculo vicioso como tal, en donde hay isquemia y también presión arterial pues muy elevada. Ya en lo que tendría, no, dale al anterior de atrás. En todo lo que tendría que ver en la serie de los factores hormonales, van a intervenir, pues no solo la misma presión arterial elevada, sino que todo esto va a llevarme a un aumento de la permeabilidad vascular. Y es que esto se debe a que el 75% de los pacientes con hipertensión maligna se les detecta una actividad de renina plasmática elevada. Esto me va a llevar consiguiente a un aumento de la secreción de aldosterona. Entonces, la hipersecreción de renina secundaria a los cambios vasculares renales van a producir una elevación intensa de la presión arterial. Por eso les decía que es como un círculo vicioso en el que una cosa empeora la otra. Pero en realidad, como tal, la fisiopatología se basa es exclusivamente en el nivel absoluto de la presión arterial o en los niveles de alta presión arteriales. Eh, entonces, como tal, este círculo en el que entonces aumenta la renina y aumenta por consiguiente la aldosterona y por ende va a haber o va a existir como tal una elevación intensa de la presión arterial, va a tener en un círculo vicioso al producir a través de la angiotensina 2 pues una ulterior vasoconstricción renal con mayor isquemia y mayor creación de renina. Dale a la siguiente. En la sintomatología clínica, entonces tenemos que va a verse o se va a presentar como tal cifras de presión arterial elevadas, en las que les vamos a tener una presión arterial diastólica de 120-160 miligramos de mercurio. Generalmente este es un aumento que se presenta de manera brusca y se puede acompañar o no de encefalopatías hipertensivas. En esta clínica como tal de la
hipertensión maligna se va a presentar síntomas generales. En este caso, entonces, tendríamos malestar general, cefaleas, visión borrosa, confusión, somnolencia, náuseas, vómito, también disnea, hematuria y oliguria. Y es importante tener en cuenta que en esta van a presentar este tipo de síntomas generales porque en este tipo de hipertensión cursa por lo general de manera sintomática, mientras que otros tipos de hipertensión muy normalmente o muy comúnmente digamos que progresan o siguen como tal un curso sin ser sintomática, o sea, de manera sintomática. Bueno, tenemos también la parte del exudado retiniano, en el cual vamos a tener la clasificación de Kate Wagner-Barker, la cual ya explicaron anteriormente cuando estaban hablando como tal de las retinopatías. Entonces, en esta vamos a tener grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En las maligna, en la hipertensión maligna, vamos a tener que por lo general se va a presentar en los pacientes el grado 3 y el grado 4. El grado 3 se va a presentar un edema retiniano y estrella macular. También se va a presentar hemorragias retinianas, se va a presentar exudados algodonosos, por eso decimos que una de sus manifestaciones clínicas va a ser el exudado retiniano, porque va a haber como tal exudados algodonosos, va a haber cambios arterioscleróticos severos, va a haber tensiones arteriales altas, permanentemente con daño de órganos sistémicos. Y en el grado 4 vamos a tener lesiones pues, que ya mencionamos, más el edema de papila, que lo mencionamos ahora y que de hecho decíamos que no siempre se presenta. Entonces, muchos pacientes llevan digamos que el exudado retiniano en grado 3, pero cuando llegamos al grado 4, entonces el paciente muy comúnmente va a presentar entonces lo que sería el edema de papila. También van a haber alteraciones graves en el sistema nervioso central, en el riñón y en otros órganos. Dale a la siguiente diapositiva. Entonces, gran parte de la sintomatología que presentan los pacientes que tienen hipertensión maligna va a depender también de las mismas complicaciones que están acompañando el cuadro clínico. Las más importantes o las que mayor sobresalen como tal de este cuadro clínico son las encefalopatías hipertensivas. Estas se caracterizan por alteraciones neurológicas. Esas son normalmente transitorias, son fluctuantes, son reversibles al controlar como tal la presión arterial. Entonces, una vez controlamos la presión, esas manifestaciones o alteraciones neurológicas se van a ver revertidas. Muchas veces estas manifestaciones neurológicas se van a manifestar en forma de cefalea intensa. De hecho, la cefalea es uno de los síntomas más importantes como tal. También se va a presentar como confusión mental, como disfagia, como alteraciones visuales y convulsiones. Por otro lado, entonces tenemos la insuficiencia renal. Hay que tener en cuenta que el riñón es uno de los parénquimas que más se va a afectar en lo que es la hipertensión maligna. La insuficiencia renal en estos pacientes recibe el nombre como tal de nefroesclerosis maligna. Puede presentarse clínicamente como una insuficiencia renal progresiva o como una insuficiencia renal aguda. No vamos a hacer mucho hincapié en ella porque más adelante vamos a hablar como tal en otra exposición sobre lo que sería entonces la insuficiencia renal aguda. Las lesiones de proliferación miointimal provocan lesiones isquémicas. Esto va a llevarme a pérdidas progresivas del número de nefronas funcionales, que es como tal la unidad funcional del riñón, que va a llevar entonces al paciente una insuficiencia renal crónica terminal. Y bueno, por otro lado, entonces tenemos la anemia hemolítica microangiopática. Esta complicación es, digamos que la traducción como tal de un daño endotelial generalizado. Esta se va a manifestar en forma de hemólisis intravascular con esquistocitosis, va a haber descenso de la aptoglobina, va a haber un aumento de los reticulocitos y se va a evidenciar coágulos intravasculares. Dale a la siguiente diapositiva. En el tratamiento para la hipertensión arterial maligna vamos a tener que, como les decía, como es de urgencias, es bastante importante el tratamiento médico, se va a hacer, se van a aplicar un tratamiento terapéutico de medicamentos intravenosos para, como tal, la hipertensión. Entonces, tenemos lo que sería la nitroglicerina, los beta bloqueadores, más adelante vamos a especificarlos, la hidralacina, el abetalol, el enalapril, perdón, y otros IECAS como el captopril, por ejemplo. Vamos a también suministrar medicamentos orales para la hipertensión y muchas veces, como en las mismas complicaciones, tenemos entonces lo que es la insuficiencia renal, entre otras cosas, y como mencionábamos ahora,
por la pérdida progresiva del número de nefrones funcionales, pues nuestro paciente puede llegar hasta una insuficiencia renal crónica terminal. Vamos a tener que empezar también a pensar en tratamientos para esos órganos dianas que se están viendo afectados como tal por esta hipertensión maligna. Entonces, ahí se pone también la diálisis como tratamiento también a esa misma insuficiencia renal. Dale la siguiente diapositiva. Entonces, en los criterios diagnósticos ya como tal de la hipertensión, tenemos entonces que la clasificación de la hipertensión arterial va a ser según una medición de la presión en consultorio. Entonces tenemos la presión arterial normal, que va a tener una sistólica menor a 130 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 85. En la presión normal alta vamos a tener que va a ir en una sistólica de 130 a 139 y una diastólica de 85 a 89. En la hipertensión ya grado 1 vamos a tener de 140 a 159 y en la diastólica de 90 a 99 y en la grado 2 va a ser mayor o igual a 160 en la sistólica y mayor o igual a 100 en la diastólica. Hay que tener en cuenta entonces que en los criterios diagnósticos hay que, bueno, en consulta, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una medición de 140-90, hay que sospechar de hipertensión e iniciar todos los protocolos, pues principalmente digamos que, por ejemplo, la toma del récord de presión, etcétera. La OMS, lo mismo que mencionamos en lo del récord, recomienda que el diagnóstico esté basado en múltiples mediciones de la presión arterial, no porque de pronto el paciente en una consulta dio de pronto medidas altas, significa que va a ser hipertenso, sino que por lo general se solicita que se le haga un récord de tensión para poder observar cómo la misma tensión arterial o la presión arterial como tal va progresando a través de una semana o a través de cierto tiempo estipulado por el médico. Igualmente hay que realizar una correcta exploración física inicial, eso es clave y fundamental para el diagnóstico como tal. La exploración física pues hay que tener en cuenta que la media de la presión arterial debe ser de manera correcta, como mis compañeros ya lo explicaron. Se le debe hacer un fondo de ojo para examinar lo que sería las retinopatías, igualmente una exploración neurológica y exploración obviamente cardiopulmonar. Dale a la siguiente. En el tratamiento entonces tenemos diuréticos, los IECA, los betabloqueadores y los calcioantagonistas. Se puede utilizar cualquier medicamento antihipertensivo de acción lenta de la gran variedad que hay, pero las últimas investigaciones lo que concuerdan es que el captopril es el abordaje ideal. El captopril, pues como sabemos, es un IECA, se disminuye la concentración de angiotensina 2, disminuye la actividad vasopresora, su presentación es en ampolleta 25 miligramos, ya sea vía oral o sublingual, y se aprecia un inicio de acción en la primera media hora hasta un máximo de hora y media. Esa dosis se puede repetir cada 30 minutos hasta un máximo de 100 miligramos. Dale a la siguiente diapositiva. En el tratamiento entonces de las crisis hipertensivas, de pronto pues para no ir revolviendo tantas cosas, porque el captopril digamos que es el ideal para el tratamiento como tal, pero ya entonces en lo que tenemos las crisis hipertensivas, tenemos por ejemplo en la vía sublingual el captopril que ya lo hablamos, a nivel de intravenosa podría ser la furosemida, que es un diurético de la ASA, entonces esto significa que bloquea el sistema de transporte de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente de la ASA Henle. Está aumentando la excreción de lo que es sodio, potasio, calcio y magnesio y su presentación es en ampolleta de 20 miligramos. Esa se va a suministrar de manera parenteral cada media hora. El abetalol es un betabloqueador de receptores alfa-adrenérgicos. Su presentación es en ampolleta de 100 miligramos en 20 miligramos. Se administra un bolo de tan solo 20 miligramos cada 5 minutos. Por otro lado, tenemos la nitroglicerina, que funciona como un dilatador potente del músculo liso vascular. Su presentación es en la ampolleta de 5 miligramos en 5 mililitros o también está la de 50 miligramos en 10 mililitros y la infusión se prepara con 25 miligramos en 250 mililitros de solución glucosa al 5%. Dale a la siguiente. Listo. Ok, muchachos, ¿tienen alguna pregunta para el expositor?
Ok, buenas tardes. Voy a hablar acerca de insuficiencia renal aguda. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, esta se define como un síndrome clínico caracterizado por una disminución brusca de la función renal. Y este deterioro va a generar que haya una elevación de tanto de urea y creatinina en el curso de días a semanas, y la cual es reversible. En palabras más entendibles, o sea, hay un deterioro del riñón muy rápido que dura menos de 3 semanas y se puede revertir. Siguiente, por favor. Bueno, hay 3 criterios que nos pueden ayudar a diagnosticar esta insuficiencia renal aguda. Uno de ellos es, o sea, que se cumpla uno de ellos ya es suficiente para el diagnóstico. Bueno, el primero es un aumento de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina en más de 48 horas. Esto es difícil porque pues siempre es complejo poder contar con lo que es una creatinina basal. Por lo tanto, pues ahí en escenarios esto casi no ocurre. Otra es el aumento de 1.5 veces de la creatinina basal en 7 días. Y el tercer criterio es la disminución del gasto urinario menos de 0.5 cc kilogramo por hora, es decir, hay una oliguria. Es una disminución del volumen de orina. También se puede decir que esta, como es aguda, entonces puede ser, o sea, una persona puede tener una enfermedad renal de base y puede estar exacerbada debido a una lesión renal aguda. Entonces, es decir, que una lesión renal aguda puede ser aislada o puede ser parte de una enfermedad renal crónica. Siguiente. Con respecto a lo que es la epidemiología mundial, esta la van a dividir en dos, en lo que es la adquirida en comunidad y la intrahospitalaria. En los países que son de menores ingresos va a haber un predominio de la comunitaria y se dice que esta es prevenible. Por ejemplo, en el caso de un paciente con enfermedad diarreica aguda, esta se pudo haber prevenido con agua potable, y así pues se hubiera evitado una deshidratación severa y por ende pues el daño de la función renal. Y en los países más desarrollados hay un predominio de la intrahospitalaria. En esta imagen observamos que en Latinoamérica, hay una incidencia de 29 a 31%. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando más específicamente de la epidemiología en Latinoamérica, observamos en la imagen que en el país donde más se presentaron, o sea, hubieron en total 10.670 casos, y el primer país en presentar una mayor incidencia fue Brasil, seguido de México, y en tercer lugar está Colombia junto con Argentina. En el estudio que realizaron, pues dieron que hay una mayor incidencia en hombres del 60% y en mujeres del 40%. La incidencia en población pediátrica es de 2.2%, la edad media es de 51 años y hay un mayor predominio en países tropicales porque esto va a favorecer la propagación de agentes infecciosos, como por ejemplo en el caso de EDA. Bueno, en esta imagen, en esta tabla pues se puede observar que este estudio lo dividieron en niveles. Nosotros estamos en un segundo nivel, o sea, Colombia, Brasil, Cuba, México, estamos en un segundo nivel donde la tasa de muerte es intermedia a comparación de los demás. Esto quiere decir pues de que en nuestro país, o sea, hay casos en los cuales pues todavía se puede prevenir y todavía se puede tratar. El porcentaje de hombres fue el 60%, y la edad fue una media de 45 a 51 años. Y si comparamos pues los casos con los niños, fueron 75 de 9.892, o sea, es decir, muy pocos casos. Siguiente, por favor.
Con respecto a la fisiopatología, pues cada persona tiene un número de nefronas, el cual alcanza su umbral máximo a los 25 años y empieza a disminuir. Entonces, esto quiere decir que si hay una lesión renal aguda en un paciente joven, este va a tener un mejor pronóstico que un paciente de más edad. Entonces, si le da a una persona en una edad temprana, hay una baja, o sea, le va a bajar la función renal, pero esa va a permanecer en el umbral, que es lo que observamos en la imagen, donde dice, donde está pues la primera línea. Entonces hay una disminución de la función renal, pero aún así se mantiene. En cambio, donde dice old age, ahí hay una disminución de la función renal y ahí hay un decrecimiento muy observable. O sea, ya no es igual por la edad. A su vez también tiene múltiples alteraciones, tiene una presentación clínica en la cual se puede observar una disminución de la excreción de metabolitos que se expresa como azotemia, que es una elevación de la creatinina y de la urea sanguínea. También va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, por eso se genera una hipervolemia que se puede observar como edema. Va a haber una afección de la excreción de electrolitos como hipercalemia, hiperfosfatemia, y también hay una disminución de la excreción de ácidos generando una acidosis metabólica, la cual es ayudada por lo que es la hipercalemia, porque esto va a hacer que el cuerpo, para intentar compensar la hipercalemia, va a intentar, o sea, va, por así decir, a ingresar potasio al interior de la célula y a expensas pues va a excretar un hidrogenión. Entonces va a aumentar la concentración de hidrogeniones en sangre y por lo tanto va a haber una mayor posibilidad de acidosis metabólica. Siguiente, por favor. Los medicamentos pueden causar una alteración de la función renal por 6 mecanismos. Uno de ellos es la quimiotoxicidad directa, como los antineoplásicos o los antimicrobianos, como es la vancomicina, o sea, los propios metabolitos del medicamento hacen toxicidad a nivel de las células renales. El segundo mecanismo, pues, es un mecanismo inmune de nefritis intersticial con AINES. Eso quiere decir que es una reacción alérgica con una alta prevalencia de infiltrado eosinofílico a nivel de la nefrona. El tercer mecanismo, pues, es una disminución de la tasa de filtración glomerular, porque los IECA van a generar una alteración de la perfusión renal y por lo tanto haber una disminución transitoria de la tasa de filtración glomerular en un 10 a un 30%. Bueno, el cuarto mecanismo es una cristalización tubular y por último tenemos la hemorragia. Aquí en esta imagen podemos observar la pérdida y regeneración de nefronas. Y así, pues, o sea, una manera para poder determinar qué tan severa es la lesión renal aguda, se puede usar la clasificación de Rifle, que más adelante voy a explicar, y otra manera es mirando su severidad. Entonces, en la imagen A, observamos que hay una severidad moderada, hay una severidad leve, y entonces hay inicialmente una reacción inflamatoria, y en la fase ya de recuperación de las nefronas, estas pueden volver a la normalidad. En la imagen B hay una moderada y en la imagen C hay una severa. En estas dos imágenes podemos observar que en la fase de recuperación hay cada vez más fibroblastos, que son como los que aparecen como hojas verdes ahí. Entonces, esto va a hacer que haya una disminución de la cantidad de nefronas en los pacientes, por lo tanto hay una disminución de la función renal. Entonces, no solo es decir con que la persona es joven y pues va a estar bien, o sea, no es solo ver la reserva funcional que se tenga, sino también mirar cómo fue la severidad de la lesión renal y así poder determinar cómo queda la función como tal después de una lesión renal aguda.
Siguiente, por favor. Bueno, en estas imágenes podemos ver que la etiología varía en cuanto a la localización. Entonces miramos que en la parte donde están las arteriolas, la parte sanguínea, pues aquí a este nivel se dice que es un daño prerrenal porque va a haber un daño en la perfusión. Esta es la más frecuente, tiene una frecuencia de 70%. En la renal, que ya es una lesión en el parenquima, hay una incidencia del 20%, y en la postrenal hay una incidencia del 10%, que es ya lo que comprende el uréter y la vejiga. En esta imagen podemos observar también cómo es una insuficiencia renal aguda, o sea que esta dura menos de 3 semanas, y hay cuando hay una insuficiencia renal crónica, que ya el riñón toma un aspecto nodular y un fibrótico, por así decirlo. Siguiente, por favor. En la presentación clínica, entonces van a haber síntomas que van a estar relacionados directamente con el riñón. Entonces el paciente puede presentar hematuria macroscópica. También van a haber síntomas debidos a la pérdida de la función renal, como lo son el edema, la hipertensión o la uremia. En algunos pacientes van a ser asintomáticos, o sea, ellos van a tener niveles elevados de creatinina, pero no van a saber por qué. Ok, siguiente, por favor. Y en la etiología prerrenal, como lo dije, es el 70%, es la más importante. En o sea, lo que tiene son 5 mecanismos. O sea, aquí la etiología, en palabras sencillas, es que no le va a llegar sangre suficiente al riñón. Eso a través de cinco causas, o sea, puede ser una vasodilatación sistémica, un gasto disminuido, una hipovolemia, una vasoconstricción de la arteriola frente. Entonces, la hipovolemia me va a generar la hipovolemia puede ser generada por lo que es una deshidratación, una hemorragia o un tercer espacio, que es una redistribución anómala del líquido de un espacio. También, como lo dije, entonces la disminución del gasto cardíaco puede deberse a un infarto agudo de miocardio o a un taponamiento cardíaco. También hay medicamentos como los AINES y los YECA que pueden alterar la perfusión renal. La clínica de este tipo es una oliguria con orina muy concentrada. El diagnóstico, pues va a haber una osmolaridad en la orina que va a ser mayor de 500 miliosmol por kilogramo, y el sodio pues va a ser menor a 20 mil equivalentes. El tratamiento, entonces nos vamos a enfocar que la etiología pues em, va a ser, en este caso va a ser a nivel de la parte de las arteriolas y arterias. Y ya de acuerdo a lo que uno observa en el paciente, se mira si se le hace hidratación porque tiene deshidratación, o se le hace un diurético porque observamos que en él hay edema. Entonces, si la volemia, si está hipo, quiere decir que está deshidratado, y si sobrecarga es porque hay edema, entonces se debe hacer un diurético. Siguiente, porfa. En la etiología, en la etiología renal es un 20% de incidencia. En palabras sencillas, pues es una lesión en el parenquima. Está a nivel de la nefrona, podemos tener lo que son glomerulopatías o tubulopatías. Puede ser generada por tóxicos o por fármacos. En esta imagen podemos observar que puede ser una lesión directa o una lesión indirecta. En el caso de la directa, pues esta puede ser isquémica o tóxica. Cuando ocurre una necrosis tubular aguda, entonces van a haber muerte de células que se van a acumular en esta luz, y por lo tanto van a tapar van a tapar el líquido, y por lo tanto se va a acumular. Y ese aumento va a generar una mayor presión en lo que es la cápsula de Bowman, y por lo tanto pues esto va a superar a la arteriola aferente y va a bloquear la filtración. Cuando es endógena, puede ser causada por por hemoglobina, por mielohemoglobina o por un bilirrubina. Cuando es MIE,
Cuando es por la mioglobina puede ser por una rhabdomiólisis, cuando es por hemoglobina puede ser por una anemia hemolítica. Cuando es exógena, pues puede ser por fármacos, como lo son los aminoglucósidos, los antineoplásicos, como lo mencioné anteriormente. Cuando es una lesión indirecta, puede ser glomerular, vascular o túbulo intersticial. Y cuando hay una obstrucción intralobular, esa puede ser por una acumulación de ácido úrico. Bueno, la clínica de esta va a ser una oliguria, o sea, es decir, que va a haber menos de 500 ml en 24 horas, o la diuresis puede ser normal y posteriormente va a haber una poliguria, es decir, que va a haber más de 3 litros por día. El paciente va a tener signos de uremia y van a haber trastornos metabólicos. El diagnóstico se hace a través de una prueba, pues, y va a demostrar que hay una osmolaridad en la orina menor de 350 milismoles por kilogramo y el sodio va a ser mayor de 40 mil equivalentes por litro. El tratamiento debe enfocarse en la etiología, entonces ya depende de la volemia del paciente, si se hace hidratación o diurético. Se va a intentar corregir los trastornos metabólicos y ya en casos graves pues se realiza lo que es la diálisis. Siguiente, por favor. En la postrenal, esta es del 10% tiene un 10% de incidencia. Es causada por una obstrucción, como lo observamos en la imagen. Puede haber también una estenosis que genera que haya una congestión retrógrada, es decir, que va a haber un retorno de la orina. Esta obstrucción de la vía urinaria pues, puede ser debido a una patología prostática como es el adenocarcinoma prostático, la litiasis y la estenosis. En la clínica va a haber una diuresis variable. El paciente puede orinar poquito, puede orinar harto, puede tener hematuria o no. El diagnóstico se hace a través de una ecografía renal y de las vías urinarias. Entonces uno debe enfocarse pues que esta es una etiología obstructiva y por lo tanto se hace una descompresión de la vía urinaria. Ahora, de acuerdo a la ubicación de esta, pues puede ser intraluminal, entonces se dice que cuando es así es debido a litiasis, a cálculos o a tumores. Cuando es intraparietal puede ser por una estenosis o por una malformación. Y cuando es neurógeno, puede ser por un reflejo vesículo ureteral. Y cuando es por una compresión extrínseca, es decir, que hay algo afuera del uréter que lo está aplastando, puede ser por un adenocarcinoma de próstata o por fibrosis retroperitoneal. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo estudiar la función renal? Esto lo podemos hacer a través de dos fórmulas y también a través de lo que es la hiperazoemia, que es cuando hay demasiados productos de desecho en sangre porque no se han eliminado por el riñón, como lo es la urea y la creatinina. Entonces el nitrógeno, el boom, que es el nitrógeno ureico en sangre, esta va a ser mayor de 30 miligramos por decilitro y la creatinina va a ser mayor a 1.5 miligramos por decilitro. Bueno, el filtrado glomerular, esta lo podemos hacer a través de dos fórmulas. La primera imagen es la fórmula de Cleanser y esta es más precisa y se solicita al paciente que una orina de 24 horas y una creatinina en orina o en suero y ya pues se realiza el reemplazo y se usa la fórmula. Y la otra fórmula que es de Croft-Gould es menos precisa pero es más rápida y se emplea creatinina en suero. Esta segunda fórmula se usa cuando pues en la primera fórmula no la podemos usar porque necesitamos un resultado rápido porque el paciente está muy grave. Entonces se usa la de Croft-Gould. Siguiente, por favor. En este algoritmo es muy sencillo y pues uno primero hace la anamnesis al paciente, le pregunta pues qué síntomas ha presentado y él le va a mencionar que pues no sé, doctor, oriné sangre o manchas rojas, me duele orinar, bueno,
Entonces, ya con eso uno se hace una idea. Y posteriormente, pues puede mandar una ecografía. Y cuando uno observa los riñones pequeños, menor a 10 centímetros, puede ser crónica. Y cuando ya es aguda, entonces uno pregunta al paciente, o sea, observa en la ecografía, perdón, si los riñones están normales, y también pues se mira si hay una dilatación de la vía urinaria. Si hay una dilatación de la vía urinaria, se realiza un sondaje y también cuando los riñones están normales, pues se toma un sodio en orina. Y de acuerdo a lo que nos dé esto, pues miramos si es menor de 20 va a ser prerrenal y si es mayor de 20 va a haber una necrosis tubular aguda. Ahí observamos, pues miramos que el volumen, si el volumen está disminuido o está aumentado. Cuando está disminuido quiere decir que el paciente está deshidratado, por lo tanto lo vamos a hidratar. Y si está aumentado, pues va a estar edematoso, entonces se indica furosemida inicialmente de 80 miligramos. Y pues cuando la causa es por una necrosis tubular aguda, lo que se hace es mirar si fue por tóxicos o por isquemia y pues darle si fue por isquemia un manejo sintomático y si fue por tóxicos pues retirar el tóxico. Siguiente, por favor. Y la escala de Rifle. Esta es una escala que nos ayuda a ver, o sea, es que la enfermedad renal aguda, o sea, no es que aparezca así de la nada. Hay como ciertos, por así decirlo, avisos, señales, y eso, por eso se creó esta clasificación que tiene 5 etapas y tiene esta mnemotecnia, Rifle. Entonces aquí miramos el riesgo y los parámetros. Dice aumento de creatinina más de 1.5 o descenso de la filtración glomerular mayor a un 25%. Se mira los criterios de flujo urinario. Si este está menor de 0.5 miligramos mililitros kilogramo hora por 6 horas, qué tal es la injuria, el daño. Entonces hay un aumento de la creatinina por 2 o descenso de la filtración glomerular de 50%. El fallo, miramos cómo está el aumento de la creatinina. Si está, pues está en 3,0 o descenso de la filtración glomerular en un 75%. La creatinina sérica si está mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. Si la pérdida, pues si esta pérdida es persistente, entonces va a haber una completa pérdida de la función renal si dura más de 4 semanas. Y ya cuando esta dura más de 3 meses, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica que ya está en un estadio pues terminal, que ya está grave, o sea, va a haber una función casi total de la función renal, va a haber una pérdida total casi de la función renal. Y ya, eso es todo. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para la expositora? Pues doctor, como tal, no, pero yo sí quisiera saber, uno cómo hace como para hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a una insuficiencia renal aguda y una persona que pueda tener sospecha de una infección urinaria, o sea, en cuanto a signos, síntomas o exámenes en específicos. Vuelve a repetir la pregunta, por favor, no te entendí. ¿Cómo hace una persona? ¿Para qué? O sea, uno cómo hace para hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a una insuficiencia renal aguda y una infección urinaria, porque por lo menos a veces en la insuficiencia renal aguda, por lo menos un ejemplo, hay disminución, a veces hay disminución de la orina y lo mismo a veces pasa en las infecciones urinarias y así, entonces uno, ¿qué hace como para determinar esas diferencias en la una y la otra? Pero recuerde que en un paciente que hace una infección urinaria aguda, dependiendo de la severidad, puede entrar en una insuficiencia renal, puede entrar en una sepsis de origen urinario y puede tener
algunos órganos comprometidos, incluso hacer una falla multiorgánica. O sea, eso se puede presentar conjuntamente. ¿Es esa la pregunta de lo que me dices? O sea, ¿piensas que de pronto o es infección urinaria o es insuficiencia renal? Las Sí, dos pueden ir exactamente. las dos pueden ir de la mano dependiendo de la severidad de la infección, del proceso infeccioso. Y hasta más. Ah, o sea que una infección urinaria puede llevar a una insuficiencia renal y por eso Claro entonces que sí, podrían estar juntas. claro Ah, que sí. ok. Ah, listo, doctor, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Para el diagnóstico de la insuficiencia renal, ¿es necesario mandar sí o sí exámenes para clínicos o en el ámbito médico es más práctico en cuanto a signos y síntomas que tenga el paciente? Solamente por clínica no se puede hacer un diagnóstico de insuficiencia renal. Se tiene que hacer por paraclínica. Y se deben repetir algunos estudios, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución. A la semana, las 48 horas, como lo acabaron de explicar. El boom y los asociados, ¿cierto? O sea, pues la Exacto. deficiencia, Exacto. Igual se debe buscar la causa que llevó a esa insuficiencia renal. ¿Listo? Puede ser prerrenal, renal o porrenal. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Respecto a los demás temas, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? ¿O sí? ¿O calla para siempre? Doctor, respecto a las crisis hipertensivas, ¿siempre se da de primera línea lo que es el nitroprusiato? ¿O depende de lo que se tenga? No. Siempre trabajamos con lo que tenemos en nuestro medio. Si estamos en un primer nivel, segundo, tercer nivel o estamos en una línea de intensivos. Si estamos en un primer nivel, ya les había explicado que nuestro medicamento de elección siempre el Captopril y la dosis máxima de Captopril son 100 miligramos en 24 horas. Lo podemos utilizar también, porque podemos utilizar también la furosemida. ¿Sí? Y ya cuando recuerde lo que dicen las guías dicen que después de una segunda administración de un antihipertensivo, si no hay mejoría, se debe utilizar una vía parenteral. Es decir, en este caso, el medicamento que tenemos en nuestro medio, que en este en el primer nivel, es decir, unidad básica, sería la betalol. ¿Tienen alguna pregunta más? Ya que si estamos en la unidad de cuidados intensivos y tenemos la etiología de la crisis hipertensiva, sea por un infarto de miocardio, sea por una insuficiencia cerebrovascular, ¿sí? Sea por un edema pulmonar agudo, pues se utiliza un tipo específico de antihipertensivo, puede ser nitroprusiato, nitroglicerina, ¿sí? Se puede utilizar conjunto con furosemida, etcétera. Depende, ¿no? Depende. O sea, por lo menos en un paciente que haya tenido una crisis hipertensiva y que también tenga como enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, se tiene que mirar qué tipo de medicamento se le tiene que dar Claro, también. dependiendo. No, o sea, seleccionamos cuál es el tipo de crisis hipertensiva. Si es una emergencia hipertensiva con órgano blanco tal, existen unos medicamentos de elección, ¿sí me entienden? Ustedes los nombraron ahorita, ¿no? Por ejemplo, en un edema pulmonar agudo, ¿cuáles son los medicamentos de elección? Ah, ¿El labetalol? no. La nitroglicerina Así, y la nitroprusiato, furosemida. nitroglicerina o urapil también. ¿Cómo, O sea, un perdón? diurético de agua. Habla duro, que no se le escucha nada, habla. Diuréticos de asa, nitroprusiato, nitroglicerina y o urapil, que es otra alternativa. Y la furosemida, ¿no? Bueno,
Realmente los medicamentos que se pueden utilizar para todo son el nitroprusiato, nitroglicerina y el labetalol. ¿Sí? Ya hay otras, unos se prefieren sobre otros dependiendo de ciertos tipos de estudios que los respaldan. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Por mi parte, no. ¿No? Los demás compañeros. ¿Los demás compañeros tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, todo claro. ¿Qué temas van a exponer para mañana? Insuficiencia renal crónica, profe. Ok. ¿Algo más para mañana? Porque creo que faltan más temas. Sí, doctor, quedan pendientes, además de esos quedan 3 temas pendientes, entonces pues ahorita como vamos con los compañeros para pasar por lo menos 3 temas mañana, incluyendo insuficiencia renal crónica. Miren si podemos sacar esos temas de una vez. Ah, bueno, mejor, listo, doctor. Sí, pasaría a ser. Entonces, mañana sería a la misma hora. Sí, señora, a la misma hora está bien. Listo, Bueno, doctor. Y una pregunta, ¿mañana habría rotación en la mañana? sí, los que puedan ir mañana en la mañana, pero recuerden que es la mitad del grupo, ¿sí? Listo, doctor. Bueno, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.